Buenas tardes, y la Secretaría de Cultura de Baja California les da la bienvenida al Círculo de Estudios José Revueltas, donde el libro que ahora analizamos es el libro de Manuel Aguilar Mora, El escándalo del Estado, un libro muy afortunado, un libro muy rico, pero vamos a empezar con una presentación del autor por parte de Victoria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, a Jorge Conde y por supuesto a Manuel Aguilar Mora por acompañarnos en esta sesión del Círculo de Estudios José Revueltas. Me voy a permitir, como dice Jorge, hacer una pequeña lectura de semblanza de nuestro autor invitado. Y bueno, Manuel Aguilar Mora es oriundo de Chihuahua. Él estudió la licenciatura en Ingeniería justo en la Facultad de Ingeniería y a partir de 1959 la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él participó en el movimiento estudiantil popular de 1968 como miembro del Comité de la Lucha de la Facultad de Filosofía y Letras. Ha sido profesor de la UNAM, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de la Universidad Autónoma de Ciudad de México. Se inició como militante trotskista en 1959 como fundador de la Liga Obrera Marxista. Es cofundador también y miembro de la dirección del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores de 1976 a 1996 y después de la Liga de Unidad Socialista a partir de 1996, si no me equivoco, Manuel, a la fecha, ¿es correcto? Bueno, ya nos lo dirá en la conversación. Es correcto. Muchas gracias. Como miembro también del Secretariado Unificado de la Cuarta Internacional de 1978 a 1981, viajó a varios países de América Latina y creo que eso es algo de lo que seguramente te preguntaremos más adelante porque creo que es algo de lo que incluso en el círculo ha sido objeto de estudio y para nosotros va a ser muy interesante conocer tu experiencia. Y bueno, él ha participado en numerosos coloquios, seminarios y conferencias de carácter socialista y académico en, digamos, escala nacional e internacional. En reconocimiento a su contribución a los estudios históricos, recibió el homenaje de la Academia de Historia del Departamento de Sociología del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara en octubre del 2013. También participó en el Coloquio de Izquierda Mexicana, Trazos y Perspectivas, realizado en la Ciudad de México, y fue invitado al Festival Internacional Cervantino de Guanajuato de 2017 para dictar una conferencia sobre diversas perspectivas sobre la Revolución Rusa. Él ha ejercido el periodismo como director y colaborador de diversas publicaciones nacionales como El Obrero Militante, Perspectiva Mundial, La Internacional, Bandera Roja. Y bueno, ¿qué decirles? Manuel Aguilar Mora es uno de los más activos, no nada más académicos, sino activistas, y ha sido muy activo en este sentido. También publicó la columna semanal El Capitalismo Tardío y naturalmente la publicación que nos trae a esta conversación, que es El Escándalo del Estado, una teoría de poder político en México, publicada en el 2000, por lo que agradecemos muchísimo la generosidad de Manuel Aguilar Mora de acompañarnos en esta sesión del Círculo de Estudios. José Revueltas, bienvenido. Vamos a hacer una semblanza de la primera parte del libro, en la cual, digamos, este mismo libro, él mismo dice en la introducción que son dos libros en uno, o sea que estaba en especial, dos en uno, ya que por un lado trata la teoría general del Estado desde el punto de vista marxista y por otro lado trata sobre el escándalo del Estado mexicano. Es un libro donde, por ejemplo, tiene cuestiones importantísimas, ¿no? Donde el Estado, cómo surge el Estado a partir de una relación social, y cómo surge el Estado, digamos, el Estado absolutista, que surge hace 400 años, cuando que
digamos que la burguesía empezaba ya a ser, digamos, la clase que tenía la capacidad económica desde hace 500 años, y cómo, por ejemplo, el Estado surge a partir de un pretendido pacto social, en la cual el Estado entra como árbitro de las relaciones sociales, pero que entra realmente como un Estado ligado a una clase social. La economía impone las condiciones al Estado, señala él. Hay una relación del Estado-sociedad, pero es claro, por ejemplo, el Estado como Estado capitalista, y lo cual podemos ver muy claramente en Francia en 1848, y igual se vería en Alemania en 1848, en la que se ve, por ejemplo, la actitud clara del Estado de proteger un cierto statu quo y además de oponerse. Claro, como comentabas, Jorge, creo que, digo, es una publicación muy interesante porque nos lleva a un recorrido por varios momentos históricos en el país que resultan muy importantes para comprender algo del socialismo en México, ¿no? De tal forma que esta publicación, efectivamente, y como relata Manuel Aguilar Mora, está constituida por dos capítulos teóricos. Por una parte se discute el concepto marxista a la luz de varias concepciones, por ejemplo, como el bonapartismo mexicano, que es justo este concepto, digamos, que se desarrolla a la luz o como un vocablo, ¿no? A partir de Napoleón III, de Napoleón Bonaparte, y que Marx y Engels denominaron ese título a aquellos regímenes despóticos, ¿no? Por ejemplo, encarnados con un dictador que no necesariamente solo ellos, sino pequeñas oligarquías, ¿no? Entonces, va más allá, digamos, este concepto de la pequeña burguesía, y creo que tiene una habilidad muy particular Manuel Aguilar Mora para relatar sucesos fundamentales para comprender el socialismo en nuestro país, justo como el movimiento de 1968, del que, como ya vimos en su semblanza, él formó parte. De tal forma que es un informante clave, creo yo, Jorge, en la realidad social mexicana, Manuel Aguilar Mora, porque nos habla de estos sucesos históricos en primera persona, ¿no es así? En efecto, así es, ¿no? Hace un análisis muy detallado del concepto de Estado en Marx, en Engels, en Lenin y en Trotsky. O sea, lleva toda una ruta en la cual explica precisamente el carácter del Estado y cómo, por ejemplo, Marx y Engels señalaron al Estado bonapartista precisamente en un momento de crisis social en el cual la burguesía no es capaz completamente de dominar, ni la revolución es capaz completamente de tumbar al Estado, y cómo el Estado se sitúa en una situación intermedia para permitir el dominio burgués de una forma completamente reaccionaria, pero que puede tomar formas que pueden ser formas incluso populistas, que es el caso precisamente del bonapartismo. El bonapartismo, y particularmente el bonapartismo en México, explica Manuel cómo, por un lado, utiliza a las masas sociales, particularmente al proletariado y al campesinado, para movilizarlo en contra del capitalismo, particularmente del imperialismo norteamericano, y utiliza esa fuerza como fuerza de negociación, y en determinado momento se alía con los sectores burgueses ligados al capitalismo mexicano y al capitalismo imperialista para ser utilizados en contra de las masas proletarias, ¿no? Entonces, esta explicación, por ejemplo, hay una cosa que él viene señalando, en la cual incluso
da un cierto hilo conductor, por ejemplo, en México, un hilo conductor que es sumamente interesante, porque en este hilo conductor él señala cómo, por ejemplo, se pasa de Cárdenas a Ávila Camacho, de Ávila Camacho a Ruiz Cortines, de Ruiz Cortines a López Mateos, de López Mateos a Díaz Ordaz, de Díaz Ordaz a Echeverría, de Echeverría se pasa a otra parte. Otro componente a partir de lo que dices, y me va a permitir continuar con la conversación, que cuando habla en un primer momento en el libro de la revolución y de la contrarrevolución, y un poco como lo que tú estás diciendo, si quieres atender la llamada adelante, creo que habla incluso de un fenómeno que me parece muy interesante, porque él habla de todos estos momentos históricos, de que las revoluciones son seguidas de contrarrevoluciones. Y dice, eso ha sido, cito a nuestro autor, esa ha sido hasta hoy la norma jamás violada desde el inicio de las revoluciones burguesas en el siglo VII, incluso antes, hasta el siglo de la era de la revolución permanente. Tal vez, dice, por ejemplo, y cita ejemplos que me parecen muy interesantes, dice, encarnaciones o dirigentes de la primera revolución socialista, pero también Hitler y Stalin, encarnaciones contrarrevolucionarias más sangrientas de la historia en el siglo de Gramsci, igual que Mussolini, el de Sandino y el Che Guevara, con sus antípodas Somoza, Batista, y también, por ejemplo, otros, habla de los combatientes palestinos, de Mao Zedong y Deng Xiaoping, iniciando la carrera como combatientes contrarrevolucionarios. Entonces, a mí me parece que Manuel Aguilar Mora hace un recorrido muy interesante cuando nos habla de la revolución y de la contrarrevolución, que vimos al principio, Jorge, en el círculo de estudios, cuando hablamos de John Cockcroft, del origen de los digamos, como los precursores intelectuales de la Revolución Mexicana, y él hace como digamos, una aportación muy vigente de la revolución para después retomar también el movimiento de 1968, casi como en la cronología que utiliza John Cockcroft, pero él lo hace como con una perspectiva también de un diálogo, pues, insisto, muy vigente, ¿no, Jorge? Manuel, entonces nos interesa mucho tu reseña sobre el libro, por favor. Mi libro es un libro que integra en un solo volumen dos libros. El primer libro, la primera parte de este tomo que lleva el título del escándalo del Estado, es un tomo es una parte sobre la teoría del Estado marxista. Y la segunda parte del libro es una aplicación, es una interpretación en base a la teoría del Estado marxista, de la teoría política del Estado mexicano, una teoría del Estado mexicano, a partir de la Revolución Mexicana. Prácticamente llegó hasta el siglo XXI, hasta el 2000. Más importante de mi estudio de la estructura estatal mexicana la hago en la etapa del viento, de lo que se llamó la consecuencia más importante de la Revolución Mexicana, que fue el Estado que se constituyó en 1919-20. Mi teoría del Estado trata de revisar los fundamentos teóricos más importantes de esta teoría, que se encuentran en Hegel. Es un mundo muy enorme, es un universo extraordinario el de Hegel, que obviamente no podía tratar más que en forma muy sintética,
pero trato de elaborar en esta síntesis las ideas centrales de lo que fue la concepción de Marx, surgida de la contraposición que tenía él con respecto a la teoría de Hegel. Sintetizando la situación teórica de los dos colosos enfrentados, Hegel consideraba que el Estado era la sublimación del proceso de la razón, del proceso de la idea que consideraba motriz de la historia humana. Como muy enorme, gigantesco filósofo idealista, Hegel consideraba a la idea racional prácticamente un sinónimo de Dios, como la matriz y en su evolución el desarrollo de la humanidad. Y para él, en el siglo XIX, durante su vida, este estado había llegado a su cristalización, expresión perfecta. Para él lo era el estado moderno europeo de su contemporaneidad, el francés, pero especialmente el alemán. Consideraba que el Estado era la culminación del desarrollo humano, de la civilización. Y en su teoría del derecho, en su filosofía del derecho más leído, en la filosofía del derecho, teorizaba esta concepción como el Estado, como la culminación del espíritu humano, del espíritu en evolución histórica. O sea que su concepción era que el Estado era el fundamento de la sociedad, la cristalización de la evolución de la humanidad. Para Marx, esta concepción era muy atractiva porque era dialéctica. Reconocía, pero a diferencia de Hegel, con sus lecturas filosóficas de todo tipo y con su experiencia política real que comenzó a tener desde muy joven, Marx invirtió las concepciones del Estado, la concepción del Estado de Hegel la invirtió diciendo que en efecto el Estado era una expresión importante del quehacer humano, pero que no era la culminación, sino era más bien el producto de relaciones materiales que en el fondo eran la verdadera base, la verdadera estructura que en su evolución había producido la civilización humana. Invertía los términos de base, de estructura y superestructura, porque para Hegel lo fundamental era el Estado, tanto como expresión máxima de la evolución de la humanidad, como sustrato fundamental de la realidad humana. Para Marx, la inversión consistía en plantear que el Estado era la culminación, en efecto, de una evolución que era la evolución de una base que, ante todo, en las relaciones sociales, materiales, iniciales, vinculadas a la economía, a la producción, a las relaciones sociales de su diferente etapa. Por supuesto que esta situación hacía que Marx tuviera dos conceptos que va a agregar a su concepción del Estado, y en base a estos dos va a desarrollar su concepción del Estado moderno. Primero, el Estado es un producto, no es la raíz y la matriz de la sociedad, es un producto. Por lo tanto,
primero fue la sociedad, es decir, hubo etapas en que no había Estado, y las etapas de las que no había Estado eran las sociedades no estatales, sociedades primitivas, que fueron las sociedades del género humano, que después va a calificar como las sociedades del comunismo primitivo. Y finalmente la conclusión tal vez más revolucionaria, que lo lleva directamente a concebir la evolución revolucionaria del espíritu humano, a desaparecer en el futuro sintéticamente. Marx introduce varias cuestiones fundamentales. Primero, una concepción materialista del Estado. Segundo, una concepción de evolución del Estado a través de las diferentes civilizaciones. Y una concepción de que la humanidad no tiene por qué vivir siempre con Estado. En su inicio no había Estado, y su concepción del comunismo como liberación y emancipación humana, el inicio de la concepción materialista, clasista, y en última instancia una concepción que concibe la abolición del Estado como una meta de emancipación social, de emancipación y liberación humanas. Así podría yo empezar prólogo, la introducción de cómo va a enfocar Marx y después Engels su concepto de Estado. Ok, hay algunas cuestiones que yo quiero plantearte y quiero que profundices un poco en esto, ¿no? Por un lado, hablas del Estado que es un concepto sumamente interesante, y hablas, por ejemplo, obviamente de la contrarrevolución. De cada revolución hay una contrarrevolución. Digamos que en la Revolución Francesa la contrarrevolución fue Robespierre, en gran medida, y después fue Napoleón, el definitivo. Y en el caso de la Rusia revolucionaria, es el caso del estalinismo, el cual Trotsky incluso lo plantea como una contrarrevolución. Quiero señalar de que en la Tercera Internacional después de Lenin hay una cosa que dice Trotsky en un momento, supongo, muy duro para él. Después del pacto, de los pactos que hace Stalin con Hitler, es cuando Trotsky se da cuenta de que ya no hay posibilidad de una revolución social, y que una revolución, que es muy difícil una revolución social, e incluso dice que la burocracia no ha tumbado a la revolución socialista y reinstaurado el socialismo, debido a que el prestigio de la revolución es muy fuerte, pero dice, en el momento en que el prestigio de la revolución sea muy fuerte, si no ha habido una revolución social que tumbe a la burocracia va a restaurar el capitalismo, cosa que sucede, y no es en el momento del pacto Hitler-Stalin. Ahora que recuerdo, es el momento en que el Partido Comunista Alemán vota una política incorrecta de clase contra clase, y que en vez de hacer una alianza con la socialdemocracia en contra de los nazis, se abstiene, y que eso permite que los nazis tomen el poder. Y entonces es cuando, por ejemplo, Trotsky le quita toda credibilidad a la burocracia, y donde dice que las limitaciones que puede tener por no darse una revolución social traería la restauración capitalista, y tal como él lo dijo, fue la burocracia quien restauró el capitalismo a principios de los 90s, cosa que estaba previsto por Trotsky desde 1933. La otra cuestión que es importante es, por ejemplo, Bobbio. Bobbio, que es un teórico burgués, el cual, por ejemplo, plantea la democracia sin adjetivos, pero sin embargo, Bobbio mismo, en el momento en que hay el fracaso del estalinismo, hay una cosa que dice Tomás Bobbio que es muy clara, que dice: mientras las razones que dieron origen al marxismo sigan vigentes, sigan vivas, la revolución socialista es algo que está ahí permanente.
¿qué viene siendo esto? La explotación de clase sobre clase. Y entonces hay un reconocimiento de un teórico burgués muy importante, que es el caso de Bobbio, sobre la vigencia y la permanencia de el marxismo, y que tú señalas, por ejemplo, no en relación a lo que dice Bobbio, tú señalas que el triunfo del capitalismo con la caída de la burocracia es un momento en que entra en vigencia de nuevo un marxismo liberado de la burocracia, liberado del socialismo real, un socialismo no dogmático, libertario, ante la irracionalidad del sistema capitalista y de las crisis permanentes del capitalismo. Manuel. Tú haces un salto enorme de la teoría de Hegel discutida por Marx y planteada como hegeliana. Ya tú llegas hasta el siglo XX, cuando Marx se mueve estudiando al Estado de esa etapa, que él desarrolle sus funciones políticas. Es el Estado de la Revolución Francesa en la etapa de 1848. Es el Estado de la monarquía parlamentaria. Y la llegada de Napoleón III. Es el Estado. Marx va a realizar sus concepciones estatales, sus teorizaciones sobre el Estado, básicamente estudiando la evolución del Estado revolucionario en la época de 1848 y la evolución que tuvo a partir de la derrota de la Revolución 1848 en el golpe de Estado que va a ser en 1851, 3 años después de 48, Luis Bonaparte. Estoy planteando pues que en 1851 él se decía sobrino, hace un golpe de Estado producto de las contradicciones que la Revolución de 48 y su contrarrevolución en estos 3 años de 48 a 51 hay un proceso de revolución y contrarrevolución que analiza Marx y que le lleva a entender que las revoluciones frustradas con sus a la instauración de dictaduras muy especiales vinculadas directamente a la etapa de un movimiento obrero, de un movimiento revolucionario que todavía es inmaduro, que todavía es incapaz de derrotar a sus enemigos de clase. Entonces, la instauración del golpe de la existencia del golpe de Estado de Luis Bonaparte en 51 y la instauración del régimen que a continuación va a presidir, primero como presidente de la República Francesa y después como emperador, a lo cual se autoproclama como emperador, va a ser un régimen muy especial que no va a ser ya democrático, por supuesto, pero tampoco va a ser un régimen como el que va a aparecer en el siglo XX con los fascismos italiano, alemán, español. Va a ser un régimen intermedio entre las democracias burguesas típicas como la inglesa y ahora como la norteamericana, que por cierto está en putrefacción en este momento, y los regímenes que aparecieron en el siglo XX descaradamente autoritarios y totalitarios como los fascistas. Y ese tipo de régimen va a ser bautizado con el nombre de quien lo inició, que fue Luis Bonaparte, y por supuesto vinculado a la herencia de su tío, que Napoleón Bonaparte en cierta forma fue el primer bonapartista, pero el bonapartista clásico que es estudiado por Marx, pero no a fondo como lo hizo con el monapo del sobrino Luis Bonaparte. Y el término bonapartismo
surge precisamente de ese apellido tan importante en la historia política de Francia. Así que bonapartismo viene a ser un concepto que Marx y Engels inauguran en sus teorizaciones sobre el Estado y que a partir de ellos viene a circular sobre todo en la literatura marxista, pero no solo en la literatura marxista, también en la literatura, aunque claramente es típico de la ley política marxista. El término bonapartista, pues, que a veces se considera como extraño, extranjero, exótico, debe ser considerado de esa forma, porque igual que el término de democracia, que tiene su origen en Grecia. Pero algunas cosas que podemos agregar a esto es de que el Estado bonapartista clásico, que es el de Luis Bonaparte, o sea, Napoleón III, el sobrino, que además se duda que fuera realmente sobrino de Bonaparte, y que fue traído de fuera, porque no vivía en Francia, sino que fue traído en un momento en que la burguesía tenía una crisis, que era una crisis que era verdaderamente terrible, y que es traído como solución a la crisis capitalista, y que esta solución a la crisis capitalista es un Estado que es un Estado que aparece como un Estado intermedio, pero que es obvio que es un Estado que va a utilizar en algunos momentos políticas a favor de las masas para movilizar a las masas a su favor, pero en algún momento va a utilizar políticas en contra de las masas. Una cosa que, por ejemplo, Maurice Joly decía sobre el Estado bonapartista, por ejemplo, decía de que en el exterior aparecía como un Estado avanzado, progresista, etcétera, que era una forma de esconder las atrocidades que surgían al interior, que es una característica del bonapartismo también, esta doble moral o aparente doble moral, donde tiene una política exterior que es una política avanzada, cuando que la política interior puede ser una política muy atrasada. La otra cosa que se ve en la Revolución del 48 es que la burguesía es incapaz, totalmente incapaz, a diferencia de la Revolución de 1789, de la Revolución Francesa, en que la burguesía se puso como caudillo de la Revolución, se puso al frente de la Revolución, y en 1848 la burguesía muestra que es incapaz de ponerse al frente de una revolución y que va a ser precisamente el núcleo, el nudo de la misma contrarrevolución. Seguimos contigo, Victoria. Claro, creo que a partir de lo que estás comentando, digamos, del bonapartismo, bueno, y retomando también el planteamiento que hacía Manuel Aguilar para hablar de estos dos momentos, digamos, ya vimos, ¿no? En otros episodios del del Círculo de Estudios José Revueltas, lo que él nos platicaba sobre el origen del Estado, ¿no? Y cómo retoma, digamos, esa conversación Manuel Aguilar para hacer el planteamiento de Marx, de Engels y también de Hegel, ¿no? Y cuál es este camino que toma la discusión alrededor del origen del Estado y todos estos momentos históricos de lo que llama, por ejemplo, Federico Engels como esos momentos de cultura primitiva en las que existía, por ejemplo, este comunismo primitivo o bien estas otras formas de derecho materno y de derecho paterno que existían, esas otras formas de organización social, a partir de las cuales, después de que surge la propiedad privada, y así lo dice, por ejemplo, Federico Engels, cuando la sociedad no se puede gobernar a sí misma, recurre a esta figura que en su momento Hegel llama como idealiza, ¿no? Y creo que Manuel Aguilar Mora también habla en un capítulo de la idolatría del Estado, ¿no?
de cómo le atribuimos a esta figura estatal todas esas funciones, pero pues que hemos visto también pues el Estado fallido, ¿no? Entonces, digo, como un comentario respecto a lo que nos platicaba Manuel Aguilar, pero creo que ya está aquí con nosotros, así que mejor me gustaría escucharlo. Estabas hablando tú de bonapartismo mexicano. Manuel, bienvenido. Miren, yo creo que la fórmula que tiene la situación bonapartista, a diferencia en donde se ve a la burguesía dominando con sus partidos, sus parlamentos, y a diferencia del fascismo, que podría ser que han significado la historia política del capitalismo a partir de la Revolución Francesa, como ya indicaba Jorge. Es una situación producida por la ambigüedad de la crisis. La fórmula que podemos considerar es típica del no, todavía no. Ya no existe un régimen, o está en crisis total un régimen. Supongo, Manuel, y voy a pedir que vuelvas a repetir, a ver si se puede escuchar, que es un régimen en crisis que todavía, digamos que tiene dificultad para ejercer, pero también hay dificultad para tumbarlo, y que en ese momento el bonapartismo juega un rol muy importante, ¿no? Y la otra cuestión es de que la burguesía acepta un régimen no democrático para garantizar el desarrollo capitalista, ¿no? Lo cual es una cuestión sumamente importante, ¿no? Entonces me gustaría ver, por ejemplo, ese punto. La fórmula que define el bonapartismo es pues ya no, porque el régimen está en cano, existe un régimen, está en decadencia, descompuesto. La revolución de los trabajadores, especialmente la revolución proletaria. Esta sería la fórmula que podemos considerar, explica muy generalmente, teóricamente, esta situación bonapartista. Y como ustedes pueden darse cuenta, es una situación muy existente, muy generalizada, existe en muchos lugares. No es una situación que se dio solamente en Francia. Se va a dar en Alemania, se va a dar en el siglo XX en diferentes países europeos y de otros continentes, por supuesto en América Latina y en Asia, etcétera. En África no se diga. Todavía no. Es una concepción extremadamente dialéctica que considera que este régimen es producto de que la clase dominante tiene muchos problemas para dominar. Los partidos políticos dominantes de la burguesía, inclusive el Partido de los Trabajadores, están en peleas constantes y no logran consolidar una hegemonía. Pero al mismo tiempo, la nueva alternativa revolucionaria no ha madurado, no ha logrado concebir un nuevo proyecto. Los bolcheviques en Rusia, por ejemplo, para hablar de la situación que también Jorge ya se refería de la Unión Soviética, para no hablar de la situación en Cuba con la Revolución Cubana, en la que el grupo de Castro y el Che Guevara lograron imponer una hegemonía revolucionaria claramente a la crisis de los sistemas burgueses cubanos. Para no hablar de lo que pasó en China, para no hablar de lo que pasó en otros países en donde se dio revolución victoriosa. Esto es el bonapartismo. Una situación de gran inestabilidad, producto de que la crisis de la democracia burguesa, la crisis de la dominación tradicional de la burguesía, da lugar a una situación de inestabilidad, pero que todavía no puede resolverse con el surgimiento de una nueva alternativa claramente revolucionaria. Y entonces es el momento de que surgen los hombres fuertes, los bonapartes, los caudillos del pueblo, la hegemonía, el liderazgo populista, el liderazgo de hombres demagogos, hombres característicos como Perón, como obviamente
hay elementos bonapartistas también en los fascistas, especialmente cuando presidentes como Hitler, Mussolini, presidentes de un capitalismo, entonces rasgos bonapartistas. El fascismo es un sistema totalitario, pero en su evolución puede tener rasgos bonapartistas, porque en efecto llega un momento en que Hitler y Mussolini eran los factores fundamentales del régimen nazista en Alemania y musoliniano en Italia. Hitler llegó a tener aprovechando lo que señalas, Manuel, el caso de Mussolini, ¿no? Que viene siendo la alternativa burguesa italiana ante la posibilidad de la Revolución Italiana y del fracaso de la Revolución Italiana. Por eso se dice que si hubiera sido el fracaso de la Revolución, por ejemplo, en Inglaterra, el fascismo tendría un nombre en inglés, no en italiano, ¿no? O sea, tiene un nombre en italiano precisamente porque es la Revolución Italiana de 1919, que es una revolución que fracasa completamente por una falta de una dirección centralizada a nivel nacional, y que entonces está la imposición del fascismo como una salida bonapartista ante la crisis de una posible revolución. Así es, Jorge. Exactamente. En el libro extraordinario que espero que todos lo lean, y si no lo han leído, lo lean, y si lo leyeron, lo vuelvan a leer, porque es muy bueno, muy agradable leer cosas que dicen muchas cosas, como la historia de la Revolución Rusa de Trotsky. En este libro, Trotsky habla precisamente de lo que acaba de señalar Jorge, de que si la revolución bolchevique no hubiera triunfado en octubre de 1917... El fascismo tenía un nombre ruso. Exactamente. El fascismo no se llamaría fascismo como la palabra italiana que es, la palabra latina, que es fascio. Se llamaría corniloviada, cosaqueada, o con el nombre de un ruso que hubiera surgido ahí como un contrarrevolucionario en contra de los soviets, en contra de los bolcheviques, en contra del movimiento de trabajadores en Rusia, que estaba siendo como alternativa a la crisis revolucionaria en Rusia. Allí surgió claramente la alternativa cristalizada, encarnada en los trabajadores de San Petersburgo, de Moscú, de Kiev y de toda Rusia, y seguidos encabezada la oleada campesina de un país que era ante todo un país campesino. El sistema ruso son las condiciones que permiten que una sociedad evite pasar por las ambigüedades, por las tierras movedizas de esos bonapartismos ambiguos, esos bonapartismos no claros, con un perfil definido, y que son típicos productores de caudillos individualistas, caudillos demagógicos, caudillos que se consideran legítimos, pues llevan al desastre a sus pueblos, entendiendo claramente que este concepto de bonapartismo es aplicable a muchas concepciones de dirigentes burgueses en condiciones muy distintas, pero básicamente entendiendo que el momento sintético que define eso es ya no, todavía no, ya no, todavía no. El caso de Stalin, que mencionó Jorge, es otro caso interesantísimo. Me acaba de decir Jorge que posiblemente lo van a presentar también ustedes allí en Tijuana, la biografía de Stalin que escribió Trotsky, que es un libro sensacional. Allí explica con mucho detalle Trotsky cómo el caso del bonapartismo presentado por Stalin. ¿Y quién era Stalin? Era un bolchevique. Era un hombre que acompañó a Lenin y a Trotsky
en la revolución bolchevique y estuvo designado como secretario del partido bolchevique por el propio Lenin, aunque también fue el propio Lenin que dio el último combate de su vida contra Stalin, porque ya con Lenin moribundo era evidente que la dictadura se estaba comenzando a gestar como el huevo de la serpiente. Y aquí tenemos otro caso, como cuando ya no está la clase obrera emergente, ascendente. Pero Pero lo que señalas, yo voy a citar dos libros. Uno es el diario de las secretarias de Lenin, en el cual Lenin, cuando ya estaba imposibilitado de escribir, le dictaba a sus secretarias y señala precisamente el proceso de burocratización que está llevando la revolución al mando de Stalin. Y el otro sería, el testamento de Lenin, donde Lenin dice que Stalin es precisamente sumamente administrativo, fue la forma en que dice que es muy burocrático, es sumamente administrativo y que no es conveniente para la revolución el que continúe Stalin en la dirección del partido. Exactamente, exactamente. Y miren, hay una impresionante frase en el libro de Trotsky sobre Stalin, en la biografía que escribió Trotsky sobre Stalin. Hay un momento que es extremadamente emocionante, que se crispa inclusive la piel. Dice, en 1924 y en 1925 prácticamente ya es el dictador. Y sin embargo, la sociedad no lo conocía. Era ya el dictador, pero la población no sabía que ya tenía un dictador. Los movimientos que se habían dado en el partido bolchevique, en que la mayoría stalinista se impone y obliga a los revolucionarios de la oposición de izquierda prácticamente al exilio o a Siberia, ese momento se da arriba en las estructuras del poder sin que se dé cuenta la población. Y a diferencia de Hitler y de Mussolini, el caso de Stalin, que allí está otro ejemplo de bonapartismo, pero ya no en la sociedad burguesa, porque la revolución bolchevique había derrotado al capitalismo y entonces la Unión Soviética iba a ser otra sociedad, no capitalista. Después vimos que era una sociedad de combinación entre procesos capitalistas y socialistas, pero ya no era una sociedad capitalista. Y Stalin, un capitalismo. Stalin va a representar a un partido bolchevique capitalista ni socialista, pero que tiene privilegios como los capitalistas. El concepto de bonapartismo es un concepto sumamente rico y que con los grupos políticos también, por supuesto, que se pueden reflejar en él, no que se hable de él. No les gusta que se les dé caracterizaciones bonapartistas porque se dan cuenta que no es muy agradable. Igual que el fascismo, aunque el fascismo es muy evidente cómo es el fascismo, pero el bonapartismo es una categoría sumamente importante para entender lo que está pasando en un momento de crisis. El caso de Estados Unidos en este momento con Trump, hay elementos clarísimos de bonapartismo en Trump. Lo que está diciendo claramente que él no va a respetar las elecciones del próximo 3 de noviembre, eso es una clásica excepción, es una clásica expresión de un régimen, de un personaje que ya tiene los cistas, diría yo, porque su concepción de la supremacía blanca, pues claramente está en favor de ella, como lo demostró en el debate, cuando les dijo a los supremacistas blancas, stand back, stand by, stay back. Ya claramente Trump en este mismo está desarrollando genes de un bonapartismo típicamente yanqui. No es de la no es un bonapartismo como el italiano, como el francés,
como el italiano, como el alemán. Cada país va a tener su fascismo, su democracia al estilo de cada país, pero los conceptos son universales. La democracia es un concepto, pero hay democracia burguesa, hay democracia feudal, democracia burguesa inglesa, hay democracia burguesa francesa, hay democracia burguesa mexicana. El militarismo también es universal. El concepto de fascismo también es universal. Hay fascismo alemán, hay fascismo italiano, español, hay fascismo chino, hay fascismo japonés, hay fascismo latinoamericano. Victoria. Sí, gracias, Jorge. Pues creo que es interesante lo que nos platica Manuel en tanto se adapta, ¿no?, al contexto nacional, al Estado-nación. En general, por ejemplo, la teoría socialista, la teoría marxista, adaptada pues a los fenómenos del Estado-nación, ¿no? Entonces creo que ese es parte del ejercicio muy valioso que hace Manuel Aguilar Mora, hacer esta serie de comparaciones para podernos situar, ¿no? Como en esa escala internacional, y está con nosotros de nuevo Manuel. Bienvenido. Muchas gracias. Pues bueno, creo que en este libro que nos convoca a hablar el día de hoy, El escándalo del Estado, Manuel Aguilar Mora, como nos planteó justamente, pues hace, yo diría, dos recorridos. Por una parte es un recorrido alrededor de escenarios nacionales, pero también hace y donde, digamos, en esos capítulos son tanto teóricos como históricos, y en ellos discute esa vigencia del Estado marxista, en general del socialismo, y como esos momentos cúspide alrededor de momentos históricos en el país, ¿no? Es el caso de la revolución y esta visita a la contrarrevolución, que me parece un concepto muy interesante que ejemplifica grandemente en el libro. Y por otra parte, esta segunda mitad que de alguna forma nos habla de la vigencia del concepto marxista, y que, bueno, a lo largo de las sesiones estaremos visitando con énfasis en especial en la otra sesión, en ese capítulo del bonapartismo mexicano. Creo que en la segunda sesión decía que creo que vamos a una de las escalas más importantes que seguramente visitaremos a través del recorrido de este libro es el bonapartismo mexicano, ¿no? Y por supuesto la vigencia del marxismo en nuestro país y sus distintas figuras, ¿no? Entonces, pues fabuloso poder intercambiar con Manuel Aguilar Mora. Damos las gracias y les esperamos la siguiente semana. Hasta luego.